Buen día, mi nombre es Darín Rico. Y el mío, Darwin Yamil Beltrán Ramírez. En el presente video daremos respuesta a la pregunta problema. ¿Por qué es importante el estudio de la lingüística dentro de un perfil profesional óptimo? Con algunos ejemplos. De entrada, cabe aclarar el concepto de lingüística, pero para esto hay que dar un pequeño trayecto por la historia y la evolución que ha tenido el mismo concepto para ser lo que hoy en día es. Como la ciencia que estudia el lenguaje, o sea, el lenguaje es una manera que nosotros tenemos como seres humanos para podernos expresar la capacidad cognitiva que tenemos para poder realizarlo. Por ese trayecto de la historia podemos conocer las condiciones que nos hacen a nosotros como seres humanos capaces de comprender y entender la comunicación por medio de la lengua. Aquí vamos a citar algunos autores como lo son Saussure, quien decía que el centro de la lengua es un sistema en el que todos los elementos se relacionan entre sí. Sobre todo, él nos hace énfasis en una de las diferencias bastante importantes que nosotros debemos tener claro como comunicadores, y es entre la lengua y el habla. Él decía que la lengua es algo social, es la manera en la que nosotros nos podemos expresar de manera colectiva en un conjunto de personas. Y el habla ya es algo individual, es algo que tenemos nosotros como personas individuales, la manera en la que nosotros personalizamos ese habla, en la manera en que nosotros decimos esas palabras, por decirlo de alguna forma. Bueno, para tenerlo claro, la lengua en realidad son los signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo, ya siendo de manera teórica el concepto. Y el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para podernos comunicar mediante diferentes formas, expresando nuestros propios pensamientos. Y el habla ya es la manifestación oral de la lengua, lo mismo que estaba hablando ahorita. Vamos a poner un ejemplo con un mensaje de WhatsApp. ¿Sí? La lengua es el español porque es el idioma con el que yo voy a decirle a mi compañero algo por medio de WhatsApp. El lenguaje es el mensaje de WhatsApp y el habla es el discurso oral, o sea, lo que yo le voy a decir a ese compañero por medio de WhatsApp. También vemos un pionero muy importante que es el señor Noam Chomsky, quien nos hablaba de la lingüística generativa, como la misma palabra lo dice, por medio de genética. Él decía que nosotros como seres humanos teníamos la capacidad innata, la capacidad mental de manera innata para poder adquirir el uso de la misma lengua, ¿sí? Como lo es los bebés, por ejemplo. Un bebé simplemente nace sin saber nada, pero nace con la misma capacidad de poder adquirir esa lengua materna. Si la mamá todos los días le repite una frase, el bebé después del tiempo va a empezar a decir la misma frase. ¿Qué tenían como de igual estos dos señores? El objetivo de ellos era hacer caer en la cuenta de que el lenguaje no puede ser estudiado simplemente como una forma autónoma, descartado del uso del lenguaje, porque todo tiene que ir aliado. El uso del lenguaje y del lenguaje mismo para poder ser una manera de comunicación. Después de haber dado una definición a grandes rasgos de lo que es la lingüística, vamos a llevarnos al campo de la docencia, la pregunta problema: ¿por qué es importante la lingüística para nuestro perfil profesional de manera óptima? Para esto tenemos un invitado de la institución educativa Un Minuto de Dios que nos va a colaborar con alguna de sus opiniones respecto a esto. Hoy nos encontramos con el profesor Marlon Cárdenas de la Universidad Un Minuto de Dios, quien nos dará una pequeña introducción acerca de la importancia de la lingüística a lo largo de su trayectoria como docente y comunicador social. Bueno, Darín, la verdad es que la lingüística en mi ejercicio como docente es supremamente importante desde varios aspectos, desde la parte oral, en la parte de la comunicación de los temas por medio de los componentes de clase para los estudiantes, pues tiene que ser supremamente clara, tiene que ser supremamente de retroalimentación con los estudiantes, en los que yo también entienda a ellos, escucharlos, pueda escucharlos a ellos y pueda entender sus inquietudes, sus dudas, sus necesidades también de formación, y asimismo empezar a generar algunos criterios para poder impartir las clases. Igualmente también desde la parte escrita es supremamente claro y supremamente importante, porque desde ahí es donde los estudiantes empiezan a desarrollar habilidades de escritura,
que luego también les da algunas capacidades del manejo oral. Y sobre todo la capacidad de comprensión que deben tener los estudiantes a la hora de tú referirte a ellos mediante diferentes situaciones de clase. Bueno, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias por este encuentro y por tomarte el tiempo de realizar esta entrevista. A ustedes, gracias por la invitación, a ti, Darío, gracias por la invitación e invitarlos a todos a que sigamos desarrollando capacidades tanto orales, escritas y manejos en público y también de capacidad crítica. Por otro lado, nuestro compañero Darwin también nos contextualizará un poco. Bueno, vamos a hablar de la lingüística. La lingüística es un conjunto de elementos lingüísticos que son regidos bajo unas reglas que son consideradas lingüísticas. Para eso podemos ver que dentro de la comunicación es considerada porque entra con el emisor, el receptor, el mensaje, la lengua y el contexto. Y allí podemos analizarlo dentro del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es una ideología que cada persona tiene de dicha palabra u objeto. Por ejemplo, lo vamos a hacer con silla. El significado es S-I-L-L-A, silla. El significante es la ideología que cada uno de nosotros tenemos de silla. Por lo menos, mi ideología de silla es una silla redonda con 3 patas. Para cada uno de ustedes puede ser una silla cuadrada con 4 patas o con 3 patas, ya sea color café, gris, verde o el color que cada uno tenga dentro de sus conocimientos. Para esto vamos a hablar también de lo que es el párrafo, de la estructura del párrafo, los elementos del párrafo y lo que hace que un párrafo sea muy bien estructurado. Los tipos de párrafo que podemos encontrar allí son el párrafo de conclusión, el párrafo de introducción, el párrafo estructural o el párrafo de transición, para asimismo llegar a un final. Pero pues también podemos ver que dentro de los elementos del párrafo podemos encontrar la conclusión, la estructura y el párrafo. ¿Para qué? Para que todo esto sea de una forma correcta. Pero pues también podemos ver que algo que se necesita mucho dentro de un párrafo y que ya fue visto por nuestra compañera Darí es la cohesión y la coherencia. ¿Por qué? Porque si esto no se encuentra dentro de un párrafo, nunca vamos a entender o a comprender todo esto a lo que quiere llegar con un párrafo, ya sea de conclusión, estructural o final. Buenos días, soy Raúl Lecán, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Corporativa Minuto de Dios. El día de hoy quiero brindarles una charla, es muy corta, estoy haciendo un blog, explicando la importancia de la lingüística dentro de la comunicación, ya sea de estudiantes, profesionales o profesores. Quiero explicarles un poco la importancia, entonces primero que todo quiero saber si alguien acá sabe qué es la lingüística. Bueno, la lingüística es una ciencia que estudia, como ella misma lo dice, la lengua, el lenguaje. ¿Por qué estudia el lenguaje? ¿Por qué es importante? Porque a la hora de nosotros tener un texto en la mano, tenemos que saber que ese texto tiene que tener lo que se llama cohesión y coherencia. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué es la cohesión? ¿Alguien sabe? Sí. La cohesión es el orden de las palabras para saber cómo está formada la oración. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir gato anoche popó. ¿Sí? Tengo que decir el gato anoche hizo popó. ¿Sí? Esa es como tal la cohesión del texto. ¿Para qué? Para que esa cohesión tenga coherencia a la hora del lector intervenir o a la hora del lector hablar, a la hora del lector dar a conocer un tema dentro de una sociedad como lo estoy haciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo no gano nada con decirle, muchachos, buenos días, Darwin, comunicador, periodista. ¿Sí? Tienes que saber que la lingüística tiene un tipo también de conectores, como lo son de, la, el, nosotros.
Estos son conectores. Para saber conectar todas esas palabras tenemos que tener muy claro lo que es la lingüística. Entonces, quisiera saber si alguien cree que para ustedes es importante la lingüística. ¿Y por qué? Para explicarlo mejor. Exacto. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes quiere ser formulador de proyectos, quiere ser ingeniero, quiere ser periodista como en estos momentos. ¿Por qué es importante? Porque usted a la hora de formular un proyecto no puede llegar a decir pollos, gallinas, proyecto. ¿Sí? Usted tiene que saber y darse a conocer dentro de la sociedad o dentro de aquella persona a la que usted le está dando a explicar su proyecto, cómo se va a hacer, cómo se formula y qué es lo necesario para formular ese proyecto. Entonces, para eso tenemos que tener cohesión y coherencia. Tenemos que saber que esto tiene una serie de conectores a los cuales nos concluye y nos lleva a la comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿alguno tiene un ejemplo de, digamos, el enfoque de carrera que vaya a tomar y por qué es importante? ¿No? Creo que eso es todo.